As president, I've ended the radical left war on faith, and we're once again protecting religious freedom instead of destroying it. And God is once again welcomed back into our public square. It's very important. And I stopped the Biden administration's persecutions of Christians and pro-life activists. They would put people in jail if they even uttered the word. And, well, look at me. I mean, look what happened to me. I was under investigation more than the late, great Alphonse Capone. Think of it. Al Capone would kill people for dinner. If he left the room and he didn't like them, he'd have them shot, killed, buried under a building someplace as part of the foundation of a building. They're all over the place. And I said, I had more time under investigation than the legendary Alphonse Capone or probably anybody else. We've straightened out so many bad things in this country. I created a Presidential Commission on Religious Liberty and established a Department of Justice task force to eradicate anti-Christian bias, because you have a very big anti-Christian bias that you don't think about and you don't hear about it. I established the White House Faith Office to defend and represent people of all faiths, and it's located in the White House. You've never had an office. Hace unos días, Donald Trump decidió elevar el listón de la propaganda política a un terreno directamente teológico. En su red Truth Social publicó una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece caracterizado como una suerte de Jesucristo contemporáneo. Véanlo, túnicas blancas y rojas, gesto compasivo, un enfermo postrado al que cura con una luz que emana de sus manos. A su alrededor, todo el imaginario de la nación: bandera, águilas, calvas, soldados, la Estatua de la Libertad, el Capitolio. No faltaba nada. Un collage perfecto entre religión, nación y poder militar. Una estampa que no busca tanto convencer como imponer una narrativa. Trump no solo gobierna, Trump salva. La escena podría parecer grotesca si no fuera porque encaja perfectamente con una corriente ideológica muy real y muy influyente en Estados Unidos, el nacionalismo cristiano. Una doctrina que no es nueva, pero que hoy ocupa el centro del poder político. Una forma de entender el mundo en la que Estados Unidos no es un país más, sino una nación elegida con una misión divina, con un destino manifiesto que legitima su acción en el mundo. Y cuando una política se percibe como mandato divino, deja de admitir límites. La publicación, además, no fue casual, coincidió con las críticas del Papa León XIV, que cuestionó abiertamente el uso de la religión para justificar la violencia. El pontífice habló de una teología de la guerra para describir cómo sectores del poder estadounidense invocan a Dios mientras lanzan misiles sobre ciudades a miles de kilómetros con consecuencias devastadoras para la población civil. Lo que para cualquier lógica humanista resulta una contradicción evidente, para el nacionalismo cristiano es perfectamente coherente. La guerra no es una tragedia, es una misión. Y ahí está el núcleo del problema, porque estamos hablando de una cosmovisión que estructura decisiones de Estado. El nacionalismo cristiano convierte la política exterior en una cruzada moral. Si Estados Unidos es el bien, todo lo que haga está justificado. Si el adversario encarna el mal, cualquier acción contra él se vuelve necesaria. No hay matices, no hay diplomacia, no hay negociación posible. Solo hay una narrativa binaria que simplifica el mundo para poder intervenir en él. En ese marco, figuras claves del aparato estatal, como el secretario de Defensa Pete Hegseth, no hablan de guerras propias, sino de guerras de Dios. Los misiles dejan de ser armas para convertirse en instrumentos de una causa superior, y el presidente, en esa lógica, ya no es solo un dirigente político, es un ejecutor de una voluntad trascendente. Por eso no sorprende la imagen de Trump como figura mesiánica. No es una extravagancia aislada, es la representación visual de una ideología. El problema es evidente cuando la principal potencia militar del planeta comienza a justificarse en términos religiosos absolutos. El margen para el control político y la rendición de cuentas se reduce peligrosamente. Si las decisiones se toman en nombre de Dios, ¿quién puede cuestionarlas? ¿Quién puede poner límites a una guerra que se presenta como sagrada? Y mientras tanto, el mundo observa cómo el discurso religioso se fusiona con el poder militar, cómo el nacionalismo se vuelve teología y cómo la política exterior se transforma
transforma en una narrativa de redención. Una narrativa que no solo tiene consecuencias simbólicas, sino muy concretas. Bombardeos, sanciones, conflictos, vidas truncadas. Hoy en La Base América Latina analizamos ese fenómeno, el nacionalismo cristiano que hoy atraviesa el poder en Estados Unidos. ¿Qué significa, de dónde viene y hasta dónde puede llegar cuando se combina con la mayor capacidad militar del planeta? Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Marco Teruggi, hoy tienes la difícil tarea de explicar a nuestras audiencias qué es ese nacionalismo cristiano que ahora manda en el Pentágono. Bueno, vamos a meternos en estos espacios que han ido tomando evangélicos, católicos conservadores en el gobierno de los Estados Unidos, con este en particular, y cómo eso impacta en la política interior, pero también y sobre todo en la política exterior. Estefanía, un repasito del ecosistema mediático que encarna estas maravillosas ideas. Vamos a hablar sobre quiénes sostienen efectivamente a este nacionalismo cristiano, como se hacen llamar estos fundamentalistas estadounidenses, y también hablaremos del título de una novela que sale mucho en los titulares de los medios estadounidenses. ¿Por qué? ¿Hay similitudes o no? Bueno, ya se los mostraré en mi sección. Y hoy nos acompañará Naya Sanso, periodista, socióloga, analista de geopolítica, que ahora también escribe columnas en Diario Red y desde hace tiempo que es amiga también de La Base América Latina. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Si yo les digo, esta es una lucha espiritual, es una batalla entre el bien y el mal, y nosotros estamos del lado de Dios. O si les digo, no adoramos al gobierno, adoramos a Dios. O también, estamos bajo el cuidado de un Dios todopoderoso que nos ama a todos. Seguro pensarán que hablo de un predicador religioso o de un presidente de un país gobernado por un sistema de tipo religioso. Pero no. O sí, lo que estoy diciendo son frases de Donald Trump, presidente número 47 de los Estados Unidos de América, el que subió esta semana una foto de sí mismo simulando ser Jesucristo curando a un enfermo acompañado de la bandera de Estados Unidos, o también con esta foto conocida rodeado de predicadores rezando a su alrededor en su despacho del Salón Oval. Trump sí que como mandatario está llevando adelante una alianza peligrosa en términos políticos, la de la derecha, autoritaria, con el cristianismo nacionalista, conservador. La derecha que él encarna, articulada con una corriente religiosa a la cual le abrió las puertas de par en Washington y que tiene influencia tanto en la política interior del país como en la política exterior, porque esa corriente religiosa tiene agendas y están en pleno desarrollo. Empecemos por la cuestión de la agenda interna, si les parece bien. Lo primero a tener en cuenta es que Trump tuvo una alianza política con el campo evangélico desde su primera campaña en 2016. En ese entonces recibió cerca del 80% de los votos de los evangélicos blancos, un respaldo que se mantuvo en las sucesivas elecciones. Tengan en cuenta que los evangélicos representan cerca del 25% de la población según los datos de Pew Research Center. 25% que son parte del 64% de los cristianos. Recuerden que el evangelismo o protestantismo evangélico es una rama del cristianismo. El asunto entonces es que Trump y el evangelismo andan de la mano desde hace 10 años al menos. Y esa relación dio lo que podríamos llamar un salto político-religioso a partir de su regreso a la Casa Blanca en el 2025, algo que pudo verse en varias iniciativas. Empecemos por la primera y más vistosa de todas, la creación en febrero del 2025 de la Oficina de Asuntos Religiosos de la Casa Blanca. Escuchemos unos segunditos nomás lo que decía ese día. In the White House, we will protect Christians in our schools, in our military, in our government, in our workplaces, hospitals, and in our public squares. And we will bring our country back together as one nation under God with liberty and justice for all. Asuntos religiosos, una sola religión. Dice Trump, protegeremos a los cristianos durante la inauguración. Y aquí ya hay un primer punto muy importante y es la Oficina de Asuntos Religiosos, pero no para todos, sino para los cristianos. Algo que cambia de anteriores mandatarios, porque no es que antes no había área de la política para las religiones, pero existía una puesta en escena de pluralidad con espacio para musulmanes, judíos, por ejemplo, como pasó con Barack Obama y Joe Biden. Pero no.
acá la religión solo es una. Y además Trump creó un grupo de trabajo para luchar contra los prejuicios cristianos, dirigido por la ahora exfiscal general Pam Bondi. Lucha contra los prejuicios contra otras religiones. No hubiera estado de más, ¿no? No, bueno, pero no. Acá todas las religiones son una religión y es la suya. Y eso no es todo. ¿Vieron a quienes puso al frente de la Oficina de los Asuntos Religiosos? Es una perlita. A la pastora evangélica Paula Michelle White Cain, que además de pastora del Evangelio de la Prosperidad, es telepredicadora millonaria y ya había sido consejera espiritual de Trump durante su primera presidencia. ¿Y quién es White Cain? Bueno, piensen, por ejemplo, que el movimiento Black Lives Matter es el anticristo para esta señora. Y también tienen negocios muy interesantes con ventas de productos, no sé, religiosos, como cuando vendió semillas de la resurrección por $1,114. Hay alguien a quien Dios le está hablando para que haga clic en el botón de donación minimizando la pantalla y cuando lo haga donará $1,144. No suelo pedir cosas tan específicas, pero Dios me lo ha indicado y quiero que lo escuche. Dios no solo le habla, sino que, bueno, le da montos en dólares exactos a esta señora. ¿Quién pudiera? Bueno, y White Cain dio durante el discurso de almuerzo en Pascuas en la Casa Blanca un discurso y comparó a Trump ni más ni menos que con Jesús. Modestamente, escúchenla, por favor, no tiene perdición. And Mr. President, no one has paid the price like you have paid the price. It almost cost you your life. You were betrayed and arrested and falsely accused. It's a familiar pattern that our Lord and Savior showed us. But it didn't end there for him, and it didn't end there for you. God always had a plan. On the third day, he rose, he defeated evil, he conquered death, hell, and the grave. And because he rose, we all know that we can rise. And sir, because of his resurrection, you rose up. Because he was victorious, you were victorious. And I believe that the Lord said to tell you this. Because of his victory, you will be victorious in all you put your hand to. Estás acá gracias a Dios. Nadie pagó el precio como vos pagó el precio. Fuiste traicionado, arrestado, falsamente acusado. Este es un patrón familiar. Nada como comparar a Trump con Jesús, el Hijo de Dios, así reconocido por 1/3 de la población del mundo. Si algo necesitaba Trump para inflar su narcisismo de millonario era ser comparado con Jesús. Lo bueno de tener una pastora amiga en la Casa Blanca, ¿no? Entienden por qué después anda subiendo fotos de sí mismo como si fuera Jesús y luego dice que en realidad era un doctor que salvaba vidas. Ahora bien, ¿cómo se traduce esto en términos políticos? De varias maneras. Primero, decir que Trump no solo abrió esta oficina con la pastora millonaria que vende semillas al frente, sino que armó oraciones colectivas en la Casa Blanca para ser beneficiado por los pastores y además y sobre todo puso a funcionarios claves procedentes de la corriente cristiana conservadora nacionalista, como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, con sus tatuajes que tienen cruzadas cristianas, señalado por tener estrechos vínculos con una iglesia nacionalista cristiana de Idaho que busca convertir a Estados Unidos en una teocracia. Hegseth, que en esta guerra contra Irán pidió al pueblo estadounidense rezar por la victoria en la batalla y hacerlo, cito, abro comillas, cada día de rodillas con sus familias, en sus escuelas, en sus iglesias, en el nombre de Jesús Cristo. Una guerra bendecida por Dios. Cuánto olor a cruzada y fundamentalismo religioso. Y no solo está Hegseth como representante de esta tendencia religiosa y política, sino también, por ejemplo, el vicepresidente J.D. Vance, enrolado en el catolicismo conservador desde el año 2019. O también Sean Duffy, secretario de Transporte del gobierno de Trump, que viene del catolicismo conservador. O Mark Wayne Mullin, secretario de Seguridad Interior, miembro de la Iglesia Bautista, que asumió en lugar de Christine Noem, que también es evangélica. O podemos nombrar a Scott Turner, secretario de Vivienda, que es pastor evangélico, o a Doug Collins, secretario de Asuntos de Veteranos, que es pastor bautista. Y así podríamos seguir y seguir, pero se entiende más o menos, ¿no? Clarito, Ina. Y todos desembarcaron en un gobierno con una agenda muy conservadora, una agenda que estaba en parte anticipada en el llamado Proyecto 2025 del think tank Heritage Foundation, que puso a algunos de sus dirigentes en el gobierno como Russell Bowe, uno de los
arquitectos del proyecto 2025. También el nacionalista cristiano, quien está al frente de la Oficina de Gestión Presupuestaria. Y tiene muchas miradas y aspectos en común, como en políticas en materia de familia o de aborto, una palabra que aparece unas 200 veces en el proyecto 2025. Recordemos que esa agenda antiderechos ya había tenido avances en el 2020, cuando la Suprema Corte de Justicia, con la mayoría conservadora, anuló el fallo llamado Roe v. Wade, que permitía el aborto a nivel federal y devolvió la competencia a los estados. Una Corte Suprema integrada por, escuchen bien, 6 jueces católicos, 2 protestantes y 1 judío. Así que, como pueden ver, el cristianismo conservador viene avanzando en muchos espacios del poder en los Estados Unidos. En la Corte Suprema en los últimos años, en la Casa Blanca ahora, en puestos claves del gobierno, y todo eso va construyendo una agenda de política interna conservadora que concibe a los Estados Unidos como un país esencialmente blanco, cristiano y excluyente. Pero también, y acá vamos al segundo punto, esa presencia religiosa fundamentalista marca la política exterior de los Estados Unidos, en particular en una agenda clave como es la de la alianza con Israel, algo que ya pueden imaginar tiene una gran importancia en estos tiempos de la guerra. Esa alianza leída en clave religiosa se explica porque los evangélicos convergen con el sionismo, en tanto que defienden que el pueblo judío debe volver a la tierra de Israel. Eso se ha traducido en un apoyo del evangelismo o la derecha cristiana con Israel y su política expansionista en Medio Oriente. No por nada, Trump fue el primer gobierno en anunciar en 2017 el traslado de su embajada a Jerusalén, apoyando que Jerusalén sea la capital de Israel. Entonces, una parte de ese apoyo a la política de Israel por parte de los Estados Unidos tiene una explicación en la dimensión religiosa, una parte, ¿no? En la política del llamado sionismo cristiano, que es un cristianismo favorable a la causa sionista que nació desde antes incluso de la creación de la Organización Sionista Mundial en 1897, hace un tiempito. Hace un tiempito. Tanto es así que, según el ex embajador israelí en Washington, Ron Dermer, el principal apoyo de Israel en Estados Unidos no es la comunidad judía estadounidense, sino en los cristianos evangélicos. No solo por el porcentaje de población cristiana evangélica, muy superior al cerca de 2.5% de población judía, sino por el gran conservadurismo y apoyo a las políticas de Israel por parte de los cristianos evangélicos. Y eso influye en el apoyo de Estados Unidos a la guerra en Irán, por ejemplo, porque además de la variable petrolera, la reconfiguración del tablero de poder en esa región clave de la geopolítica o los enfrentamientos indirectos entre potencias, está el apoyo de los cristianos conservadores evangélicos a la política expansionista del gobierno de Israel. Y esos cristianos conservadores ocupan justamente cargos claves en el gobierno de Trump, como venimos analizando en este programa, empezando por el propio secretario de Guerra con sus tatuajes de cruzadas cristianas medievales. Ya hablaremos de ello. Visto con ese prisma, podemos llegar a una mirada, digamos, complementaria para comprender lo que está pasando en esa región del mundo tan atravesada por las guerras. Y es que estamos ante una guerra donde vuelven a encontrarse, o a enfrentarse, mejor dicho, las 3 grandes religiones monoteístas, como son el cristianismo, el islam y el judaísmo. En este caso, con una alianza judeo-cristiana, es decir, Israel junto a Estados Unidos, contra el islam, o sea, Irán. Guerras de religiones en pleno siglo XXI, se preguntarán. Así es, algunas cosas en la historia larga no cambian tanto. Claro, alguien podrá decir que las religiones son solo excusa o coartada para guerras y expansiones. En parte sí lo es, pero las religiones están ahí. Operan, mueven decisiones, políticas, miradas de los otros y del mundo. Y en el caso de Estados Unidos son parte importante para entender cómo este gobierno de Trump se ve a sí mismo como pueblo elegido, cómo ve a Israel, otro pueblo elegido, a Irán y a todos los demás. Y por si faltaba poco, estos cristianos conservadores, fundamentalistas, andan de la mano con millonarios, grandes tecnócratas tomando decisiones alrededor de la Mesa Blanca que nos competen a todos y a todas. Y así estamos, ¿no? Muchas gracias, Marco. Under God, indivisible, with liberty and justice for all. That's the Pledge of Allegiance. We're going to say that every day. We're also going to get a Christian flag, and you're going to pledge your allegiance to Jesus. It is an absolute myth. The truth is, America was founded
primarily, not exclusively, but primarily by Orthodox Christians. And they founded this country upon the unchanging foundation of God's eternal truth. And furthermore, our founders believed that our success as a nation depended upon our faithfulness to God's eternal word. Though it is completely politically incorrect to say, the truth is this: America was founded as a Christian nation, and our success as a nation depends upon our fidelity to God's word. Estefanía, adelante. Uf, así estamos. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Hoy les voy a contar una historia que parece sacada de una novela distópica, pero que está documentada nota por nota, titular por titular en los medios más grandes de Estados Unidos. El fundamentalismo cristiano llegó al poder en Washington, y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos en medios donde aparece constantemente la referencia a un libro que se llama El cuento de la criada. Pero antes de entrar en materia, compañera, para quien nos esté viendo y no conozca la referencia, ¿podrías explicar qué es eso del cuento de la criada que tanto se menciona en los medios cuando hablan de este tema? Porque la comparación se ha vuelto constante en la prensa estadounidense. Claro, The Handmaid's Tale o El cuento de la criada es una novela que la escritora canadiense Margaret Atwood publicó en 1985 y que después se convirtió en una serie que se transmite desde el 2017. Para no hacerles el cuento largo, les explico algunas cosas. La historia se desarrolla en la República de Gilead, una teocracia cristiana fundamentalista que se rige sobre las ruinas de Estados Unidos después de un golpe de Estado. En Gilead, las mujeres fértiles son esclavizadas como criadas para reproducir hijos para la élite gobernante, y la homosexualidad se castiga con la muerte. Las mujeres no pueden poseer ni leer libros ni tener propiedades, y la Biblia ha sido reescrita para justificar a el régimen. Y la regla que Atwood puso al escribir fue que nada de este libro podría ser inventado. Todo tenía que haber ocurrido ya en algún lugar del mundo. O sea que no es ciencia ficción pura, sino una especie de collage de horrores reales que ya pasaron, reorganizados en suelo estadounidense, como el robo de bebés que se menciona en el libro, fue basado en la dictadura argentina. Y lo más perturbador es que la serie se estrenó 3 meses después de la primera toma de posesión de Trump en el 17, y su temporada final se transmitió durante el segundo mandato en 2025. Exacto, y hoy vamos a ver cómo la prensa estadounidense ha usado esta ficción como un espejo de lo que está pasando en aquel país. Pero empecemos por el principio. ¿Quiénes son los fundamentalistas cristianos que hoy están en el poder? Político publicó en febrero del 2024 una investigación titulada "Los aliados de Trump se preparan para infundir nacionalismo cristiano en la segunda administración". La nota reveló documentos internos del Center for Renewing America, la organización que listaba explícitamente el nacionalismo cristiano como una prioridad política para el segundo mandato de Trump. Atención, esto no es una interpretación, está escrito en sus propios documentos. La investigación detalla que Russell Bowe y sus aliados redactaron borradores de órdenes ejecutivas y regularizaciones antes de que Trump siquiera ganara la elección, preparando una agenda que incluye la eliminación de protecciones para personas de la comunidad, de la diversidad, la restricción del acceso al aborto a nivel federal y la inserción de principios religiosos en la política pública. Es decir, que mientras el electorado debatía si Trump iba a bajar los precios en los supermercados, los estrategas religiosos detrás de él ya tenían los decretos escritos. Esto es como ir a una cita a ciegas y que la otra persona ya haya reservado la iglesia para la boda. ¿Y quién es este Russell Bowe? ProPublica publicó una investigación enorme titulada "Cómo Russell se convirtió en el presidente en la sombra de Trump". Él es director de la Oficina de Gestión y de Presupuesto, y la investigación documenta que fuentes internas lo llaman el comandante en jefe porque ha consolidado un poder sin precedentes sobre el gasto federal. Y él no esconde su ideología, declaró textualmente: "Soy cristiano, soy nacionalista, estamos destinados a ser una nación cristiana". O sea que en Estados Unidos los fundamentalistas son los nacionalistas cristianos. Su documento presupuestario federal comienza citando el Antiguo Testamento, y en videos filtrados por
ProPublica y Documented se grabó diciendo que sus planes incluyen poner en trauma a los funcionarios de carrera del gobierno y desplegar el ejército dentro de Estados Unidos. Lindo panorama. Esto hay que dimensionarlo bien. El hombre que controla el presupuesto de Estados Unidos dice abiertamente que el país fue destinado a ser una nación cristiana y que quiere traumatizar a los servidores públicos que no se alineen con esa visión. Cuánta democracia interna. Eso es el funcionario que decide cuánto dinero va a educación, a salud y a la defensa. Vaya, vaya. The Washington Post le dedicó un perfil extenso titulado El Plan de Constitucionalismo Radical de Ross. Para el segundo mandato de Trump después de febrero del 2025, el Post publicó otra nota. Un autor del proyecto 2025 ejecuta su visión de despidos masivos federales, donde detalla que Russell ya está implementando recortes masivos al gobierno federal, todo siguiendo el libreto del proyecto 2025. Y el editorial del Washington Post advirtió directamente: Russell Baugh, el elegido de Trump para la OMB, desafiará el Congreso y la ley, señalando su defensa abierta de prohibir fármacos abortivos como parte de su agenda de fe convertida en política pública. O sea que el Washington Post, que no es exactamente un periódico revolucionario, está diciendo que este hombre planea desafiar al Congreso y a la ley, y lo hace con una Biblia en una mano y el presupuesto federal en la otra. Pero Russell no está solo. Vamos a ver al presidente de la Cámara de Representantes. La revista Time publicó El nacionalismo cristiano del presidente Mike Johnson. El artículo documenta que Johnson trabajó durante 8 años para Alliance Defending Freedom, una organización legal cristiana que ha sido designada como grupo de odio por el Southern Poverty Law Center. El medio detalla que Johnson encarna 4 elementos del nacionalismo cristiano. En primer lugar, la fusión del cristianismo con la identidad americana, la comodidad con medios antidemocráticos para lograr sus fines, las fronteras etnorraciales y una narrativa de victimización populista. Y como abogado de Alliance Defending Freedom, escribió argumentos legales para criminalizar las relaciones homosexuales. Hay que entender qué es Alliance Defending Freedom para dimensionar todo esto. En medios se perfilan como un grupo legal cristiano que está moldeando la política desde el aborto hasta los derechos LGBTIQ. Son una organización con ingresos de más de $100 millones anuales y 15 victorias ante la Corte Suprema, incluyendo la revocación de Roe versus Wade, el presente de la Corte para interrumpir el embarazo legalmente, que era el derecho constitucional al aborto. Y NPR publicó 2 reportajes más sobre Johnson. El presidente del Congreso, Johnson, atrae escrutinio por sus vínculos con los movimientos cristianos de extrema derecha, donde documentan sus conexiones con la Nueva Reforma Apostólica, un movimiento que busca lo que llaman gobernanza bíblica a través de algo llamado el mandato de las 7 montañas, que es la idea de que los cristianos deben controlar 7 esferas de la sociedad: gobierno, educación, medios, entretenimiento, negocios, familia y claramente religión. Y Johnson colgó fuera de su oficina del Congreso la bandera Appeal to Heaven, que es el símbolo del nacionalismo cristiano. O sea que la tercera persona en la línea de sucesión presidencial cree que los cristianos deben controlar los medios, la educación, el gobierno, los negocios y la familia. Básicamente todo, no sé qué queda por fuera. O sea que va sacando y va sacando. Si esto lo dijera el personaje de un libro en el cuento de la criada, pensaríamos que es exagerado, que es para la ficción. De hecho, el New York Times publicó que para Mike Johnson la religión está en el primer plano de la política, donde los académicos lo llaman un ejemplo casi perfecto de todos los elementos del nacionalismo cristiano. Y esto está publicado en el medio más influyente de Estados Unidos. Otra cosa que vale la pena señalar son los elementos tangibles del nacionalismo cristiano. CNN publicó un análisis sobre Pete Hegseth, que quiere una cruzada americana, como contaba Marco, y ahora está liderando una guerra en Medio Oriente. Ahí cuenta que Hegseth tiene tatuado en el cuerpo la cruz de Jerusalén y la frase Deus Vult, que significa Dios lo quiere, y fue el lema de las cruzadas medievales. Es decir, que el hombre que dirige el ejército más poderoso del mundo lleva tatuada en la piel la consigna de las guerras santas del siglo XII. Vamos a ver un documental de la BBC sobre los nacionalistas cristianos en la política y ahora seguimos. Adelante con las imágenes. To God Almighty. A powerful minority is on the rise with a particular vision of America. You cannot separate God from politics. You can't take him out of our government. It's one of the oldest and most influential currents in U.S. politics.
But in a country deeply divided, the Christian right has found a new voice. We desire to live in a Judeo-Christian nation with Judeo-Christian values. It claims Christianity is under attack and that God belongs in government. With pastors preaching its message in churches and its beliefs guiding ultra-conservative candidates in the midterm elections. I'm a Christian and I say it proudly. We should be Christian nationalists. The movement is known to many as Christian nationalism, and the far right is taking it to the extreme. We are the Christian Taliban. Somos los talibanes cristianos. Bueno, oraciones masivas, bautizos en eventos políticos y mitines, campañas en las iglesias. ¿Qué les puedo contar después de estas imágenes? Y NPR reportó en marzo de 2026 que en las sesiones de oración del Pentágono, Hegseth rezó pidiendo violencia abrumadora contra aquellos que no merecen misericordia. Un secretario de Defensa que no habla de estrategia militar ni de objetivos geopolíticos, sino que reza públicamente para que Diosito autorice la destrucción del enemigo. Crimen de guerra por donde se vea. Ahora, ¿qué tan grande es este movimiento? Axios publicó en febrero de este año, comillas, donde el nacionalismo cristiano es más dominante en los estados de Estados Unidos, reportando datos que muestran que el 56% de todos los republicanos son adherentes o simpatizantes del nacionalismo cristiano. No es un grupo marginal, es la mayoría del partido que gobierna. Sí, la mayoría de la mayoría, pero este movimiento no surgió de la nada, tiene una infraestructura mediática y financiera gigantesca. Y aquí es donde la historia se va poniendo interesante, específicamente para mi sección, porque vamos a ver quiénes ponen el dinero o la plata, diría Marco. ProPublica publicó una investigación conjunta con el New York Times Magazine titulada Un par de predicadores multimillonarios construyeron la maquinaria política más poderosa de Texas. Y esto es solo el comienzo. La nota documenta que los hermanos Faris y Dan Wilkes, multimillonarios de fracking, que vendieron su empresa por $3.500 millones en el 2011 y que además son pastores evangélicos, invirtieron $4.7 millones como capital fundacional de The Daily Wire, el medio de Ben Shapiro, y más de 8 millones en PragerU, la plataforma de videos que están viendo en pantalla ultraconservadores. Es como el YouTube de los nacionalistas cristianos y los fans de la teoría de la conspiración. De hecho, ya hasta se transmite muy desafortunadamente en las escuelas estadounidenses. Vamos a ver, 2 pastores que se hicieron billonarios extrayendo gas del subsuelo decidieron invertir esa fortuna en construir medios de comunicación. The Guardian lo reportó también en septiembre de 2023 bajo el titular: Los hermanos multimillonarios del fracking de Texas alimentan los medios de derecha con millones de dólares. Y no se detuvieron en los medios, también financiaron a Heritage Foundation, que es la organización detrás del proyecto 2025 que les mencionábamos, la guía de los nacionalistas cristianos para gobernar, como están haciendo. Vice investigó esta conexión en cómo los millonarios del fracking Ben Shapiro y PragerU construyeron un imperio de negación de la crisis climática, o sea que además son negacionistas, y el mismo dinero que financia la negación del cambio climático financia la propaganda del nacionalismo cristiano. Y la cosa no se queda en los hermanos Wilkes, porque está también Leonard Leo, el copresidente de la Federalist Society ProPublica, documentó que Leo recibió la donación política más grande de la historia de Estados Unidos, con, escuchen bien, $1.600 millones del multimillonario Barry Seed, y usó ese dinero para configurar los tribunales del país. Al menos 6 grupos financiados por Leo presentaron escritos legales en casos ante la Corte Suprema. Es como tener tu propio equipo de abogados sentado en la cancha del árbitro. Y luego está esta familia, pongan atención, se llaman los DeVos. La familia Amway y Mother Jones reportó en el 2017, Betsy DeVos quiere usar las escuelas de Estados Unidos para construir el reino de Dios, documentando que las declaraciones de impuestos de la Fundación DeVos mostraba casi $100 millones en donaciones a escuelas cristianas, misiones evangélicas y think tanks conservadores. Y también está David Green, el dueño de Hobby Lobby, que invirtió $500 millones en el Museo de la Biblia de Washington, D.C. y ganó un caso en la Corte Suprema que permitió a las empresas negar la anticoncepción a sus empleadas por motivos religiosos.
Resumiendo, tenemos a multimillonarios del fracking financiando medios como The Daily Wire o PragerU, a un operador legal con $1.600 millones remodelando los tribunales, a una familia de venta directa metiendo casi 100 millones en escuelas religiosas y al dueño de una cadena de artesanías construyendo un museo bíblico al lado del Capitolio. Todo esto mientras el 56% del partido gobernante se identifica con el nacionalismo cristiano. ¿Y alguien se sorprende de que la legislación refleje esta ideología luego? Entonces, repasemos el ecosistema de Daily Wire como plataforma mediática financiada por pastores multimillonarios del fracking. PragerU produciendo videos aprobados para aulas en Florida con ese mismo dinero. Salem Media con 116 estaciones de radio cristiana conservadora en 39 mercados. Turning Point USA reclutando pastores con millones de dólares. Y Fox News como la cadena catedral que amplifica todo esto las 24 horas del día. Esto entonces no es un movimiento espontáneo de fe popular, es una operación mediática con financiamiento documentado de miles de millones de dólares. Y ahora vamos a ver lo que este poder produce en la vida real, porque aquí es donde la comparación con lo que les decía al principio, el cuento de la criada, deja de ser una metáfora. The Washington Post reportó cómo Luisiana se convirtió en el primer estado en exigir por ley los 10 mandamientos y que estén exhibidos en cada aula de la escuela pública, desde el kinder hasta la universidad. La nueva ley de Luisiana, que exige los 10 mandamientos en las aulas, reaviva viejos conflictos políticos, dice la nota. Y en Oklahoma, el superintendente Ryan Walters ordenó que la Biblia se enseñe en escuelas públicas de 5º grado en adelante, según reporta el medio. ¿Y con qué Biblia? Ojo a esto, porque The Washington Post descubrió que Oklahoma licitó 55,000 Biblias para las escuelas con especificaciones que coincidían exactamente con la Biblia de Trump, esa de $59,99. Todo una ganga. Y para el colmo, PBS reveló que esas Biblias fueron impresas en China por menos de $3 cada una. El negocio siempre está, sea como sea, pues no que producir en Estados Unidos, ya ni las Biblias. Pero las consecuencias más graves de esta agenda no son las Biblias en las escuelas, sino lo que pasa con los cuerpos de las mujeres, porque aquí es donde la comparación vuelve a Gilead y es dolorosa pero concreta. ProPublica ha documentado al menos 7 muertes prevenibles de mujeres en estados con prohibiciones de aborto. En su serie de investigación Life of the Mother, Amber Thurman murió en Georgia porque los médicos retrasaron su atención por miedo a la ley. Y hay casos que ni la ficción imaginó. CBS News reportó la historia de Brittany Watts, una mujer negra de 34 años de Ohio, que fue acusada de un delito grave de abuso de cadáver después de tener un aborto espontáneo en su casa. El hospital retrasó su atención durante 19 horas por temor a las leyes de aborto y luego llamó a la policía. Esto es la consecuencia directa de que la ideología religiosa se convierta en un código penal. Por ejemplo, al mero estilo del cuento de la criada, se reportó en mayo del 2022 cómo las apps de seguimiento menstrual y la privacidad de datos encajan en el clima post Roe v. Wade, o sea que ya no existe el aborto legal como derecho constitucional, advirtiendo que los datos de estas apps como Flow, que es una app que yo uso y que tiene 43 millones de usuarias, podrían ser citados judicialmente para probar que alguien tuvo o consideró alguna vez abortar. Y ya sucedió en Nebraska. La policía usó mensajes de Facebook entre una madre y su hija de 17 años para procesarlas por un presunto aborto ilegal. Y a finales del año pasado, Atwood declaró en el programa 60 Minutes de CBS: el éxito de mi novela no se debe a mí ni a la excelencia del libro, sino al retroceso político en los derechos reproductivos. Dijo que hay luces de advertencia parpadeando en Estados Unidos y señaló 2 indicadores clásicos de giros totalitarios: el control de los medios y la absorción del poder judicial por el Ejecutivo. La autora que inventó la teocracia más perturbadora de la literatura moderna dice que su ficción ya no funciona como advertencia porque la realidad la está alcanzando.
Cuando la persona que escribió la pesadilla dice que la realidad se está pareciendo a su pesadilla, quizá es momento de prestar atención, como vemos aquí al fondo en la pantalla. La diferencia entre la fe y el fundamentalismo político es que el segundo te obliga a vivir según su interpretación, te guste o no, bajo amenaza de cárcel o bajo amenaza de muerte. Esto que les conté hoy no viene de los medios marginales o de páginas de la conspiración o de feministas locas, viene del Washington Post, de ProPublica, del New York Times, de Político, de Axios, de NPR, de PBS, de CNN, de Times, del New Yorker, de Rolling Stones. Son los medios que documentan la realidad estadounidense todos los días y nos cuentan que el nacionalismo cristiano no es una amenaza futura, ya está en el poder y parece que llegó para quedarse. Muchas gracias, Estefanía. Our troops and their families and the enormous sacrifice that they make is certainly heavy on my mind. So I'll close with scripture, drawing strength from Psalm 144. Blessed be the Lord, my rock, who trains my hands for war and my fingers for battle. He is my loving God and my fortress, my stronghold and my deliverer, my shield, in whom I take refuge. May the Lord grant unyielding strength and refuge to our warriors, unbreakable protection to them and our homeland, and total victory over those who seek to harm them. And amen. God bless our troops. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Guerra y religión, con esas dos palabras podemos resumir quién es el actual secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth. La guerra y la religión son los dos pilares que conforman su cosmovisión y que atraviesan su vida. Hegseth se autopercibe como un guerrero portador de una misión divina, llevar adelante una guerra cultural contra el progresismo, pero también contra el Islam o contra cualquier otra cosa que pueda contaminar el espíritu puro de la nación. Los cruzados del siglo XXI no se proponen poquita cosa. Estamos en una guerra de civilizaciones y se trata de salvar a Occidente. Hegseth es autor de 4 libros y uno de ellos se titula La Cruzada Americana. Afirma que Estados Unidos está atravesando una guerra santa. Los enemigos no son ejércitos extranjeros, sino ideologías que están destruyendo la esencia misma de la nación. Según este cruzado, la izquierda radical, que para ellos es el Partido Demócrata, ojito a eso, capturó las instituciones y está atentando en contra del patriotismo americano. El libro es un llamamiento a que los conservadores abandonen la pasividad y adopten la mentalidad de un cruzado en guerra, intransigente y sostenido en la fe. Al igual que otros ultraderechistas, tiene un problema con las tizas y los pizarrones. Las escuelas y las universidades son los lugares señalados en lo que se adoctrina. Y al igual que otras visiones fundamentalistas sostenidas en la religión, lo que aparece en cuestión para estos ultras, aunque en muchos casos no se explicita, es el legado de la ilustración y la modernidad. Les molesta que la razón haya desplazado a Dios en la configuración de las sociedades modernas. La misión de los cruzados es reponer a Dios para reconstruir sociedades ordenadas jerárquicamente. Volver a la Edad Media, algo así literalmente, o la Inquisición, o la forma que prefieran. Hegseth estudió en Princeton y en Harvard, 2 universidades de élite en Estados Unidos, pero se volvió en su contra. Demasiada teoría crítica y poco conservadurismo para su paladar negro. Por eso, para la crianza de sus 7 hijos, se mudó a Tennessee para poder enviarlos a instituciones educativas ultraconservadoras que pertenecen a una congregación evangelista. La pasada semana les contamos acerca del pastor que encabeza esta congregación, Doug Wilson. Las guerras de Hegseth también son en contra de esa entelequia que los ultras llaman globalista. Y se propone, cómo no, restaurar la masculinidad y el patriotismo, ya que la cultura moderna ha feminizado a la sociedad. Yo me pregunto si el Partido Demócrata es la extrema izquierda, ¿qué es Canal Red entonces? Bueno, Estados Unidos no es un país, es una causa sagrada y un destino manifiesto que está siendo asediado. Con esta visión como trasfondo, desde el Pentágono impulsó la purga de contenidos en las bibliotecas y un combate a las políticas de diversidad en el ámbito del Departamento de Defensa. Claro, no hay edad media sin lo que se llama la Inquisición, ¿no?
Departamento de Defensa es el nombre oficial, pero decíamos que la guerra y la religión son las obsesiones de Hexet. ¿Qué hizo con el departamento? Le dio vía libre a su obsesión y lo rebautizó como Departamento de Guerra, pero informalmente, ya que no se cumplieron con los pasos para cambiarle el nombre oficialmente. ¿Qué antecedentes tiene Hexet en relación con la guerra? Los tiene y bastantes. Fue oficial de la Guardia Nacional y estuvo asignado en Guantánamo. ¿Saben cuándo? En 2004, después de que había comenzado la guerra en Irak, y mientras los prisioneros eran trasladados a esa base donde se los torturaba. Luego, Hexet se ofreció como voluntario y fue desplegado en Irak y más tarde en Afganistán. Al volver, lideró 2 organizaciones de veteranos de guerra, el Vets for Freedom y Concerned Veterans for America. Las 2 organizaciones promovían el intervencionismo militar y abogaban por desplegar mayor cantidad de efectivos en los teatros de guerra de Medio Oriente. Después de su paso por las armas, la etapa siguiente en la vida de Hexet comienza en 2014 con su llegada a Fox News. Su figura logró alcance nacional como co-conductor del programa Fox and Friends Weekend. A tono con la cadena, Hexet adoptó el perfil de un comunicador ideologizado, nacionalista y antiprogresista. En la campaña electoral del 2016 apoyó la candidatura de Marco Rubio, pero luego se inclinó claramente por Donald Trump. Desde entonces acompaña al trumpismo en un primer momento como un asesor informal y en este segundo mandato ya como funcionario. Junto con los medios de comunicación vinieron también los libros. Ya mencionamos a la Cruzada Americana. Escuchen los otros títulos y díganme si no está obsesionado el muchacho. La guerra contra los guerreros, la traición a los hombres que nos mantienen libres. Vamos con este otro, Guerreros Modernos. Otro más, La batalla por la mente americana, contrarrestando un siglo de mala educación. El otro objeto cultural que Hexet convirtió en una declaración de principios es su propio cuerpo y los tatuajes que lleva inscriptos. Uno es la cruz ubicada en el pecho, la misma que utilizaban los cruzados medievales. En uno de sus brazos tiene inscrito Deus vult, Dios lo quiere. Se supone que es un grito que también usaban los cruzados antes de la batalla. En la espalda lleva una cruz que hace referencia a un versículo del Evangelio de Mateo donde Jesús dice, escuchen, no piensen que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. La colección de tatuajes sigue con Yeshua, Jesús, pero en hebreo. Otra de las definiciones de este nacionalismo cristiano en clave extraterrestre, su apoyo al Estado de Israel, como veníamos contando. Y recordemos algo que también mencionamos la semana pasada. La congregación de la que participa Hexet tiene una visión escatológica del universo. Necesitamos el apocalipsis para que luego retorne Jesús. Este muchacho en su escritorio tiene un maletín con el botón rojo, ¿vale? ¿A qué mundo me trajiste, mamacita? El contenido nacionalista aparece en la frase «Nosotros el pueblo», tomada de la Constitución de Estados Unidos y el año 1775, escrito en números romanos. ¿Por qué 1775 y no 1776, que es el año de la independencia? Porque el 75 fue cuando empezó lo que a Hexet le importa, la guerra. También lleva la frase «Únanse o muera» y tienen tatuada una bandera gringa junto a un rifle AR-15. Un pasaje de la Cruzada Americana señala que nuestro momento actual se parece mucho al del siglo XI. No se rían, por favor. Vamos de nuevo. Nuestro momento actual se parece mucho al del siglo XI. No queremos luchar, pero al igual que nuestros hermanos cristianos hace 1000 años, debemos hacerlo. Necesitamos una Cruzada Americana, dice Hexet, mientras sostiene que Europa ya ha sido invadida. Como decíamos al principio, el actual titular del Pentágono es fácil de definir. Guerra, religión, nacionalismo, islamofobia, machismo, conservadurismo del más rancio y podríamos seguir. Su propuesta es una Edad Media 2.0. Dios es un algoritmo que reside en un data center, propiedad de un tecnomagnate que ya quisiera declararse rey. Y mejor, no aportemos más ideas, que el cóctel ya es bastante explosivo, ¿no? Espero no haberlos perturbado con esta información. Les deseo una linda noche, un buen dormir y sueños apacibles. I had the honor and a rare opportunity. I did this because I see my grandchildren. I just looked at your beautiful grandson. I should say handsome grandson. I have these beautiful grandchildren living next door to me. I've been blessed, 40 years of ministry. And I said I would be wrong
and maybe even sin for me to miss the mark. If I didn't fulfill this to try to make our nation what God established it to be and give the future an opportunity, because without God and without faith, we are a lost people. People may think, oh, well, in America, you still have all your religious liberties. But I can tell you thousands of stories of where people of faith have been discriminated against and where religion has been diminished by the government. So when we have the opportunity to come to the White House, the most amazing place as far as government goes for America, to be able to take on that mantle for other people of faith to make sure that religious liberty and religious freedom are alive and well in America, there's no way you can turn that down. Y hoy nuevamente nos acompaña Naya Sanso, periodista, socióloga, analista de geopolítica, que también escribe columnas en Diario Red. No se las pierdan. Naya, bienvenida a la Base América Latina. Un placer saludarte. Un placer siempre estar con vosotras y vosotros, aunque sea para hablar de estos mundos bizarros del señor Hexteth. Naya, ¿qué significa para el mundo y para Estados Unidos también que gobiernen ahora estos señores que sinceramente creen que su país tiene el derecho divino de hacer guerras, decidir el destino de otros, porque, bueno, son básicamente decisiones de Dios? Bueno, este mundo había existido desde hacía mucho tiempo. Toda esta lógica del nacionalismo cristiano, que tiene mucho también de un nacionalismo más supremacista, la parte de blancos evangélicos es clave, ha estado ahí siempre. Es una línea continua. La gran diferencia es que todo esto ocurría hace unas décadas en los márgenes del Partido Republicano, en los márgenes de la política, y ahora mismo está sentada en la Casa Blanca junto al jefe del Pentágono, y el presidente de los Estados Unidos está publicando memes en los que se le parece ser una figura similar a Jesucristo. Él dice que no, que esa imagen pretendía ser un doctor de Cruz Roja, pero creo que nadie en su sano juicio me imaginaría un doctor del que sale una luz de las manos. Donald Trump ha publicado imágenes en las que está junto a Jesucristo, es decir, la propia Casa Blanca nos está dando a entender que no solo es el pueblo estadounidense, esa especie de pueblo elegido para guiar al mundo en esta época, en esta historia, sino que es el propio Donald Trump, alguien elegido desde el más allá para dirigir a Estados Unidos, que a su vez tiene que dirigir el mundo. Lo que quiere decir para el resto del planeta que esta ideología esté en el centro, que no esté ya en los márgenes, sino que sea una parte importante del establishment, es que esta ideología, esta idea de que Estados Unidos tiene el derecho prácticamente divino a dar órdenes al resto del mundo, se convierte en política. Realmente el nacionalismo cristiano tiene mucho más de nacionalismo que de cristiano, y tiene mucho más de política que de religión. La religión es prácticamente una herramienta, una excusa con la que poner en marcha una ideología que es política, que viene asociada a determinadas tendencias económicas, cada vez más a la derecha. Pensemos en ese estilo más Javier Milei que el Partido Republicano tradicional. Esa es la consecuencia real que tiene para el mundo, la capacidad de Estados Unidos de imponer esa visión no solo religiosa, sino especialmente política, en términos de dominio de Estados Unidos, de ese destino manifiesto que ya no es solo en el país o en el continente, sino que pretende ser mundial. Estados Unidos puede permitirse dar órdenes a China sobre qué petróleo puede comprar, y en términos puramente económicos. Esa es la principal lección que nos da esta centralidad del nacionalismo cristiano, que es la imposición del nacionalismo de Estados Unidos en el resto del mundo. Naya, gracias por estar en la Base América Latina. Según tu perspectiva, ¿cuáles son las claves que explican la llegada de nacionalistas cristianos a un lugar desde el cual pueden tomar decisiones que afectan a todo el mundo? ¿Son tan populares además en Estados Unidos estas doctrinas?
Esa es una gran pregunta. Escuchaba hace unos días que solo el 6% de la población estadounidense piensa que Estados Unidos tiene a nivel divino el dominio, la orden divina de dominar el mundo. Realmente no son tan populares. Ese porcentaje sube mucho en los nacionalistas cristianos, evidentemente, pero no es una mayoría. Esto no es que puedan ganar unas elecciones con un nacionalista cristiano. Simplemente han sabido moverse hasta la centralidad y hacer del entorno de Donald Trump una herramienta con la que escalar rápidamente. El nacionalismo cristiano ha conseguido en estos últimos años lo que no había conseguido en décadas. No estamos hablando de unos pocos años, estamos hablando desde los años 60 y 70. La coyuntura ayuda, especialmente este final de un ciclo más que se veía como más progresista. Estamos claramente a nivel mundial en un ciclo reaccionario. Los cambios sociales, los cambios demográficos. Hablábamos antes de que la parte blanca de los evangélicos blancos era muy importante. Esa reducción de la población blanca, heterosexual y cristiana, esos cambios en las familias, los cambios a nivel social y demográfico, producen en esa parte de la población que antes sentía que tenía el dominio, no necesariamente el poder, pero sí esa centralidad social, cultural. Los cambios producen ese nerviosismo, el miedo, la ira, el aferrarse a una idea que es absolutamente falsa. Ese Estados Unidos de los años 50 que nos presentan Donald Trump o estas personalidades del mundo evangélico realmente no existió, pero se utiliza ahora para intentar aferrarse a esa idea más patriarcal del mundo, que es una tendencia que no solo está en Estados Unidos, pero en Estados Unidos han sabido encontrar a una persona que escuchaba el otro día a Reza Aslan, sociólogo de las religiones, que definía a Donald Trump como la persona que encarna los 7 pecados capitales. Donald Trump es de todo menos la idea del cristianismo, pero ha sabido también aprovecharse de estas ideas del nacionalismo cristiano para imponer sus ideas políticas. Es decir, el nacionalismo cristiano quiere utilizar la política para imponer su religión. El trumpismo está utilizando esas ideas del nacionalismo cristiano, la parte religiosa, para imponer una determinada política y aprovecharse de esa idea y esa simbiosis de la religión y la política está siendo de gran utilidad para ambos. El nacionalismo cristiano asciende y Donald Trump consigue tener una base electoral más amplia de la que tendría alguien como él, que realmente no encarna los valores tradicionales, al menos a nivel social, del Partido Republicano. Naya, un gusto en saludarte de nuevo. Yo te preguntaría, ¿qué vínculo tiene con el Estado de Israel y por qué es clave en su defensa para ellos en el tema de los nacionalistas cristianos, de los fundamentalistas en Estados Unidos? Bueno, el Estado de Israel hay como una doble visión. La extrema derecha de Estados Unidos, y es ahí donde se ubica este nacionalismo cristiano fundamentalista, ha sido históricamente profundamente antisemita. El nacionalismo cristiano estaba ya en aquel movimiento America First durante la Segunda Guerra Mundial, y ahí estaban, por ejemplo, el padre Coughlin, profundamente antisemita, filonazi, es decir, esa extrema derecha, una parte católica y otra no, eran antisemitas, antisionistas, incluso hablaban de un gobierno ocupado por el sionismo. Eran los tiempos de los que judíos y comunistas eran identificados, toda esa conspiración. El nacionalismo cristiano actual tiende a ser muy favorable a Israel precisamente por esa visión escatológica en la que el fin del mundo equivale al retorno de Jesucristo, y la existencia y la fortaleza del Estado de Israel
es un signo de que va a llegar ese momento en el que Jesús salvará a los cristianos y los judíos, esos a los que ahora mismo en el mundo terrenal se defienden, quedarán condenados al infierno. Es una visión absolutamente retorcida de las Escrituras y que finalmente acaba con el genocidio del pueblo judío que no haya aceptado a Jesucristo, pero que ahora mismo es muy útil a la hora de defender al Estado de Israel, que cobra una centralidad que no había tenido, al menos ideológicamente en estos términos religiosos durante décadas, pero que también convive con esa especie de antisemitismo tradicional, digamos, que también está en esta extrema derecha estadounidense, en personas como Candace Owens, que ve judíos en todas partes y hace equivaler judío al mal en el mundo. Esas dos tendencias siguen existiendo, pero la que domina actualmente es esa que ve al Estado de Israel como la representación de que ese retorno de Jesucristo, que es lo que buscan, está, no sé si al caer, pero que es un signo de que está ahí en el futuro. Naya Sanso, muchísimas gracias por tu análisis, como siempre, compañera. Esperamos volverte a ver en la base América Latina, aunque sea por estas noticias. Muchas gracias, hasta la próxima. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales. Somos La Base América Latina en YouTube, La Base América Latina en Instagram, en TikTok, en Facebook también. Ahora tienen todo el fin de semana para verse los programas en caso de que se han perdido los anteriores que hemos hecho. Valen mucho la pena. Les dejamos también el QR en pantalla para hacerse socias y socios de Canal Red en caso de que quieran apoyar nuestro trabajo. Y les dejamos también otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify. Y nos vamos a ver aquí el lunes a las 7 horas chilanga y que tengan muy buen fin de semana.